capítulo más de Filipenses, hermanos. Otro capítulo más. Acompañen por favor a Primera de Filipenses 25. Vamos a seguir con nuestro estudio de Filipenses. Cuando estén listos, me avisan por favor. Y el título le puse Sufriendo por la fe. Voy a empezar a leer. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en él, sino también que padezcas por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oísteis que hay en mí. ¿Sí? Ahora les voy a dar el bosquejo, hermanos. Parte 1 del bosquejo es combatiendo por el Evangelio, es del 25 al 27. Uno combatiendo por el Evangelio, del 25 al 27. Punto número 2, seguridad en Dios, 28. Punto número 2, seguridad en Dios, versículo 28. Punto número 3, padeciendo juntamente, 29 y 30. Número 3, padeciendo juntamente. Y ese es el bosquejo, hermanos. Vamos a ver, como la clase pasada, bueno, ya leímos, ahorita entramos, como vimos la semana pasada, hermanos, Pablo tenía duda, ¿qué era mejor? Si quedarse en la carne o morir. Y partir con Cristo, que sería mucho mejor, se libraría de todas sus aflicciones y de muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, decidió quedarse por causa de vosotros, dice, ¿no? A los filipenses. Y aquí no es de que él lo haya decidido, realmente el que decide es Dios, ¿no? Él no se ve si iba a morir o no, pero él dice, yo decido por la carne quedarme con los filipenses. Y confiando en esto, hermano, vamos a entrar a Filipenses 1:25. Voy a leer. Filipenses 1:25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquí, hermano, Pablo va dejando poco a poco atrás la explicación de su propia situación, de cómo estaba, y mirando hacia una de las situaciones de los filipenses. El texto estudiar en el capítulo marca la transición entre los dos temas que estábamos viendo, ¿sí? Como ya hemos dicho, el que permanece. En este versículo dice, de este versículo es una afirmación de fe, ¿sí? Dice, el que permanece. Y confiando en esto se quedará, que aún permanecerá. Aquí esta palabra permanece de este versículo es una afirmación de fe, hermano. Habiendo sopesado las ventajas de su liberación o de su martirio, él no sabía, él estaba preso, no sabía si lo iban a soltar o no lo iban a soltar, ¿no? Pero bueno, así, habiéndolo hecho a base de los intereses del Evangelio y no a sus propios gustos personales, persuadido de que es más necesario quedarse en la carne y por tanto ha llegado a la conclusión de que permanecerá y continuará su labor misionera. Predicar el Evangelio más eficazmente, más específicamente, han sido las necesidades espirituales de los filipenses, las que lo han conducido a esta decisión. Ve que la prolongación de su vida le permite que siga ayudando a todos. Eso es si se queda a él, ¿no, hermanos? Y seguro decía que se quedaba, vimos en los versículos pasados, que era más provechoso. Y dice, sí, pues ayudar a todos es mejor. Esta visión que tenía, hermanos, de su propio papel en la edificación
de las iglesias, es la principal motivación detrás de sus deseos de seguir viviendo. El énfasis en todos vosotros, como ya vimos en el capítulo anterior del 1 al 7, se debe sin duda a que aparecieron cosas en la comunidad de Filipenses. ¿A qué dudas? ¿Cuál sería? Estaban siendo también perseguidos, hermanos, los filipenses. Estaban siendo perseguidos, muy perseguidos. Lo cual suele conducir a la marginación de algunos miembros y la descalificación de otros. Pablo no quiere que nadie quede excluido de su ministerio. Recuerda que en esos capítulos vimos que muchos pedían que Pablo no saliera, que estaba mal en su ministerio, y probablemente eran hermanos pastores y hermanos de la iglesia. Y dice miembros y la descalificación de otros. Pablo no quería nada de eso. Pablo no quiere que nadie quede excluido de su ministerio, ni mucho menos que se piense que la carta va dirigida solamente a sus amigos más íntimos en la congregación. ¿En qué sentido desea Pablo ayudar a los filipenses? ¿En qué sentido era? ¿Cuál es el propósito? Por supuesto, no con dinero, ni con consejos, ni con asistencia práctica, hermanos. Aunque sin duda él estaría dispuesto a hacer eso, a darles, si ese fuera el caso. Sería con su progreso espiritual, como los iba a ayudar. Y eso era porque estaban en la aflicción ellos, tenían muchas dudas, como mencionamos del capítulo 1 al 7, ¿qué dudas tenían? Él estaba en la cárcel, ¿no? Él estaba temeroso de que si los hermanos se dispersaban o si tenían miedo por estar con él, ¿no? Su ayuda aquí de Pablo es ser espiritual, simplemente espiritual, ¿sí? En el capítulo 3 de Filipenses, el título de arriba dice prosigue al blanco, así no le puse. Así no me lo puse. Habla de su lucha por seguir progresando en el camino de la fe, Pablo. Acompáñenme, hermanos, a Efesios 3, 13, 14. Y él los anima, y los seguía animando, hermanos, simplemente como ayudándonos. ¿Por medio de qué? Exhortándonos a que siguieran, a que no se desviaran. Filipenses 3, 13, 14. Voy a leer. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto de por sí demuestra que crecía mucho en la verdad, de que solamente, hermano, el que persevera hasta el fin será salvo. Y esto es lo que quería animar Pablo a los filipenses, que perseveraran, que pasara lo que pasara, estuvieran firmes, que estuvieran perseverando. Solamente el que llega hasta el fin será salvo. Aquí no hay, como decimos, no hay medias tintas en el Evangelio del Señor, hermanos. Es el último. Acompáñenme, por favor, a Mateo 10:22. Mateo 10:22. Estamos a ver un versículo de apoyo también. ¿Qué hay que perseverar, hermanos? El Señor nos manda eso. Mateo 10:22. ¿Estamos listos? Dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, será salvo. Y eso es ya, hay que perseverar, sea la situación que sea, muchas veces nos podemos desanimar, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos también, si me acompañan, a Mateo 24:13. Mateo 24:13. ¿Estamos listos? Dice, mas el que persevera hasta el fin, será salvo. Nuevamente, hermanos, de ahí su enorme interés y preocupación por la perseverancia de los filipenses y demás creyentes, hermano. La vida cristiana no consiste tanto en una ávida vida de rutinas. No, hermano. No consiste tanto en una vida de rutinas religiosas. No, así no es el cristianismo. O un camino que no admite ningún error, tampoco consiste en eso. Tampoco es ser perfectos, no es cierto. Ningún error. O estar estancados sin marcha, tampoco. Nos podemos estancar, tampoco.
ni echar marcha atrás, menos. Pero hermanos, si es un camino estrecho y difícil de andar, eso sí, es un camino estrecho y difícil de andar. Acompáñenme por favor otro versículo de apoyo, Mateo 7:14. Mateo 7:14. Eso es una realidad. No hay ningún error en nuestro camino. Ni marcha atrás, como dice. Pero hemos sido un camino estrecho y difícil de andar, eso sí. Mateo 7:14. ¿Leo? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Aquí, hermano, nos obliga a nadar ¿cómo se dice? A nadar contracorriente. Necesitamos toda la ayuda posible para no desanimarnos. Es una realidad, la vida cristiana es así, como Pablo estaba apoyando tanto hacia los filipenses, nosotros también la necesitamos. Y es contracorriente, hermanos. Todo el mundo está alejado de Dios y no quiere saber nada de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Dice, voy a leer una vez. Aquí, hermano, nos obliga a nadar en contracorriente. Necesitamos toda la ayuda posible para no desanimarnos y darnos por vencidos. Por eso mismo Cristo ha puesto pastores en sus iglesias y ha puesto corazones pastorales en ellos. Esa es una realidad, hermano. El progreso del Evangelio nos exige y es muy amplio en sus características. Entre otras cosas, incluye el crecimiento en amor, el avance en todo conocimiento, hermano. Y ha puesto, como dije, a pastores, hermanos, realmente ¿para qué? Para estarnos animando en esos desánimos, como estaban los filipenses. Pablo hacía muy bien su función. Él era más que pastor, ¿no? Más que pastor, era un apóstol. Pero él nos enseña, hermanos, a través de los filipenses, que cuando estemos pasando alguna situación como los filipenses, y los filipenses estaban pasando duros como vimos, hermanos, eran perseguidos también. Eran atacados. Y aparte, hermanos, eran atacados por la propia iglesia. Los estaban desanimando cristianos. Porque sabemos que los judíos judaizaban, los animaban, y cualquier otro peligro que tuvieran los iba a desanimar. Pero eran gente de adentro. Cuando nos sentamos desanimados, tenemos quien nos ayude, tenemos a los pastores o a otro hermano. Hermano, el progreso del Evangelio nos exige y es muy amplio sus características. Entre otras cruces incluye el crecimiento en amor, el avance en todo conocimiento y en todo discernimiento, hermanos. En todo discernimiento, en la comprensión de las escrituras de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Y eso es lo que quería Pablo dejarles bien claro a los filipenses, que para estar bien tenemos que tener el discernimiento y la comprensión de las escrituras. Esa es una realidad. Pablo lo sabía mucho. Pablo sabía eso y lo aplicaba a su vida, hermanos. Vamos a Filipenses 1:9, hermanos, por favor. Ahí mismo en el texto, Filipenses 1:9. Pablo sabía eso y se los quería enseñar para que cuando estuvieran en aflicciones, cualquier cosa, pudieran ir a donde debían ir al Señor. Voy a leer. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en qué, hermanos, en todo conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y también, hermanos, dijimos que es de la comprensión de las escrituras de Dios y también en el fruto de justicia, hermanos. También en el fruto de justicia. Acompáñenos, por favor, ahí mismo, Filipenses 1:11. Si no es tan poca cosa ser cristiano, hermanos, hay muchas cosas: comprensión, justicia, fruto. Es algo hermoso. Filipenses 1:11. Por favor, ¿estamos listos? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y ¿qué? Y alabanza de Dios. Y la manifestación de la gracia del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y la manifestación de la gracia del fruto del Espíritu Santo, todo eso va conllevado. Vamos a Gálatas, hermanos, por favor, versículo de apoyo, el 5:22-23. Todo esto es lo que quería transmitir Pablo a los filipenses, hermanos, porque todo eso los iba a hacer más fuertes. ¿Qué? Comprensión de las escrituras, entenderlas, aplicarlas, ¿no? Gálatas 5:22-23, voy a leer, hermano.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿sí? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. La adquisición de un espíritu manso y humilde, también a eso nos lleva, hermanos, a tener, ¿no? Aparte que ya tenemos el fruto, aparte que ya tenemos pues el discernimiento, también nos lleva a la adquisición de un espíritu manso y humilde, para aceptar las cosas en unidad, en conformarnos, hermanos. ¿Sí? Vamos a Filipenses 2:5-8. Ahora estamos leyendo muchos versículos, hermanos. Filipenses 2:5-8. Pero eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y es donde vamos a tener todo ese propósito, paz. Filipenses 2:5-8. Voy a leer, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. Y eso también nos lleva a la obediencia, hermanos. ¿No? Obediencia. Acompáñenme por favor a Filipenses 2:12, hermanos. Filipenses 2:12, ahí mismo. Todo esto les daba Pablo a los filipenses, hermanos, porque la verdad era lo que necesitaban para salir, para crecer. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí, sí? Y ahí nos lleva también a una actitud servicial a los demás, de servicio, hermanos. Debía estar la iglesia bien conformada, bien plantada en todo, porque era atacada por mismos cristianos. Filipenses 2:1-4, por favor. Filipenses 2:1-4. Filipenses 2:1-4. Voy a leer. Por tanto, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y el desarrollo de un testimonio coherente en Cristo, ¿no? Ese es algo hermoso también. Acompáñenme a Filipenses 2:15, por favor. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Hermano, déjame decirte que nada de eso se adquiere en un solo día. Todo esto, lo que estaba transmitiendo Pablo, no se adquiere en un solo día. Se requiere de una disciplina constante y determinación y mucha oración, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Por supuesto, animación del estudio por parte de los pastores en la iglesia. Ese es un propósito muy grande. Pablo, hermano, el apóstol estaba consciente no solo de las necesidades espirituales de los filipenses, sino también de su responsabilidad personal por su crecimiento. Pablo se ocupaba de eso, por eso Pablo les mandaba las cartas y les decía, y así también nuestros pastores tienen ese deber con su iglesia como Pablo. Eso es una realidad, Pablo, hermano. Estaba consciente Pablo, no solo de eso, ¿no? De las necesidades espirituales de los filipenses, sino también de su responsabilidad. Fíjense, aparte de la de ellos, también estaba de su responsabilidad personal de por su crecimiento. Aquí Pablo tenía una mente pues, limitada, hermanos. Él siempre estaba adelante. Al progreso de los filipenses, sin duda, incluyendo también su gozo de él. Ese era su gozo de él. Enseñar, hablar de Dios, transmitirlo. Era un gozo de él muy grande. Hermano,
Voy a leer algo, no puse el nombre del que lo escribió, pero me gustó mucho, se me pasó por él el nombre. Les voy a leer algo que dice. Dice, no progresar significa retroceder, porque el permanecer estático espiritualmente es imposible. Y el retroceso produce desaliento, pero el progreso es felicidad, gozo inefable y glorioso. Efectivamente, hermano. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado un retroceso espiritual? De repente, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero nada, que produce una mala conciencia. Eso es ya. ¿Y a dónde conduce el desánimo, hermano? Y el movimiento espiritual, el desánimo y el movimiento espiritual, ¿no? Te apaga. En cambio, mantener una relación viva con el Señor y seguir luchando por avanzar en el camino de la santidad, aunque pareciera algo agotador, hermano, a la larga conduce un gozo indescriptible. Esa es una realidad. Pareciera que luego no queremos, no podemos, nuestra carne supone, hermanos, pero la realidad es que después que pasa, todo es un gozo porque sabemos con quién estamos. Esa es una realidad. Acompañen por favor al versículo 26 de Filipenses 1, hermano, por favor. ¿Por qué digo que después es de gozo indescriptible? Porque llegamos al Señor, es una realidad. Nuestra fe está tumbada en Él. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Este gozo producido por el progreso, hermano, consiste en un profundo orgullo por Cristo, hermano. Un profundo orgullo por Cristo. Es el resultado de la perseverancia en el camino de la fe, como Pablo lo sentía. Porque él estaba en el camino correcto, orgulloso de lo que hacía. Él siempre estuvo orgulloso desde el capítulo 1 que vimos, hermano. Él siempre habló con amor. Se trata de eso. Y aparte estaba orgulloso de los filipenses, de los buenos hermanos, ¿no? Y orgulloso de nuestro Señor Jesucristo él estaba. Por eso él hacía lo que realmente le correspondía hacer. Estaba orgulloso. Y aquí la satisfacción de Pablo llega en aumento. En aumento, como vamos leyendo, solo si él pudiera visitar la ciudad, y estamos hablando hipotéticamente, solo si él pudiera visitar la ciudad, no solamente por las enseñanzas que podría impartir o predicar, sino simplemente también de su propia presencia, que él estuviera ahí, hermanos, con los filipenses, porque era es lo que quería, ¿no? Quería ir a verlos, y les dijo por esa carta. Pablo, no sé, podemos imaginar que si pudiera ir Pablo, poder contarles sus experiencias en la cárcel, de la fidelidad de Dios para poner las cosas para su bien, en el testimonio de todos aquellos que se convirtieron mientras él estaba en prisión, y del servicio sacrificado de sus compañeros. Tenían mucho de qué hablar. Eso imaginamos. Además tendría, no sé, cursos, les pondría las escrituras, seguiría dando las gloriosas noticias del Evangelio y todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, ¿no? Eso podría ser, si es que realmente pudiera ir, puesto que toda esta actividad se realiza en Cristo, dando gloria a Él y solo a Él, y el reconocido su centralidad en todas las enseñanzas del apóstol. Podría ser que el apóstol Pablo sea el centro de atención en esos momentos, ¿no? Si vemos una persona importante que va a venir, pues a lo mejor puede ser el centro de atención. Pero, aunque fuera así, Pablo sabía, hermanos, que no podría ser el centro de atención. Sabía que el centro de atención y el que da el verdadero gozo es el autor de la felicidad, es el Señor Jesús. Porque, ¿qué reencuentro esperaba Pablo, hermanos, con los filipenses? ¿Por qué Pablo quería ir otra vez? Porque Pablo ya había estado ahí con los filipenses, hermanos. De hecho, había fundado iglesias. Acompañen, por favor, a Hechos 16, 11, 12. Hechos 16, 11, 12. Pablo ya había estado ahí. Por eso habla de un reencuentro. Y lo vemos en el versículo 25, habla de un reencuentro. Para estar otra vez entre vosotros, dice. Hechos 16, 11, 12, dice: zarpaos pues de Troas
venimos con rumbo directo a Somalia, y al siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad, provincia de Macedonia, ahí, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahí estuvo una vez, pero además había vuelto a visitar en el comienzo de su tercer viaje misionero, hermanos. Eso lo vemos también en 2 de Corintios. Acompáñenme, por favor, 2 de Corintios 8, 1, 4. Aquí estamos viendo que Pablo habla de un reencuentro con ellos. Es que él ya había estado ahí, ya había fundado la iglesia. 2 de Corintios 8, 1, 4. Repito, 2 de Corintios 8, 1, 4. Voy a leer, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, y dio testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pidieron con muchos ruegos que les concedíamos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Aquí estaban, como contexto muy rápido, hermano, juntando una ofrenda que iban a llevar. Y también cuando concluyó esos viajes, hermanos, que había ido ahí, también se menciona en Hechos 23, después en el versículo 6, Hechos 23, al versículo 6. Hechos 3, 26. Entonces Pablo ya había ido, Pablo ya sabía a quiénes estaba hablando y por qué les hablaba a los filipenses. Voy a leer Hechos 23. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcaron para Siria, tomó decisión de volver por Macedonia. Vamos al versículo 6. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y así, hermano, con estos términos tan elevados de Pablo, la producción gozosa de Pablo de su retorno con los amigos, sus amigos filipenses, eso es lo que él quería. Pero más bien no es lo que él quería. Ahorita vamos a ver en el versículo 27, hermanos, ¿no? Vamos al versículo 27 de Filipenses, por favor. Vamos otra vez a nuestro texto. Voy a leerlo, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a saberlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasaría si la expectativa de Pablo a visitar a los filipenses no se realizaría? Como ya vimos, ¿no? Él quería ir. Pero ¿qué pasaría si no se realizaría? Porque él estaba así nada más, ¿no? ¿Sabes esa pregunta? Vamos a ponerla. Ahí, ¿ustedes creen que entonces los filipenses no progresarían en la fe, hermanos? ¿Y el testimonio? Si Pablo no iría. ¿Qué piensan? Por supuesto que no. No. La obligación sigue en ellos, con o sin la presencia de Pablo. Aquí Pablo nada más él decía que quería, pero ellos no se iban a estancar. ¿Estamos de acuerdo? La obligación sigue con ellos. Aquí Pablo por eso añade ese versículo presente: vive vidas con la fe que han profesado. Pablo dice que debemos combatir por la fe del Evangelio. Esto implica la presencia de oposición y la necesidad de esforzarse a luchar por la fe del Evangelio. Los creyentes debemos animarnos en amor una y otra vez. Y aquí habla en oposición, y esta oposición que dice otra vez es la misma oposición que vimos desde el principio. Eran cristianos que querían desanimar porque Pablo estaba en la cárcel, hermanos. Acompáñenme por favor Hebreos 10, 24, 25, porque aquí Pablo también nos anima al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24, 25, voy a leer. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El amor junto a las buenas obras y la comunión y la exhortación son deberes ordenados en el Evangelio. La frase
del Evangelio recuerda a los creyentes que la fe es algo más que una convicción personal, es también la fe compartida de todos los creyentes, hermano. No se trata de yo creo en el Evangelio, sino de nosotros creemos en el Evangelio de Jesús. No se trata de una persona, se trata de todos en la iglesia. Y le creemos, hermano, y le creemos, porque es nuestra obligación creerle. No se trata nada más de una cosa, como decía. Acompáñenme, por favor, versículo de apoyo también. Juan 6:69, por favor. Evangelio de Juan 6:69. Juan 6:69. Juan 6:69 leo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros hemos creído en el Evangelio, creemos en el Cristo de Dios. Puesto que sostenemos la misma verdad y creemos en el mismo Evangelio, aquí no podemos quedar fuera, hermano. Nos incluye a todos los cristianos. A todos los cristianos. A todos. Por favor, regresamos a Filipenses 1:28, versículo 28. Filipenses 1:28, regresamos. Lo voy a leer, dice. Y en nada intimidamos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aquí, hermano, anima a los filipenses a que no se dejen intimidar por los que se oponen, que son aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo y se resisten a la autoridad de Dios. A través de sus acciones y palabras, manifiestan una oposición. Individuos intentan desacreditar a los creyentes y su mensaje, como le está pasando a Pablo nuevamente. Y Pablo se preocupa por ellos y les advierte nuevamente. Desde el principio les está advirtiendo, hermanos, opositores en la misma iglesia, hermano. No les creas, está mal, es muy estricto, no tiene amor, exhorta fuerte, cree solo en sus ideas. Y algunos se resisten a la idea que Dios esté en control y prefieren seguir sus caminos, hermanos. Aquí estaban atacando a la iglesia, cristianos, mal aconsejando, hermanos, se lo repito. No le creas, Pablo está en la cárcel, no estuviera encerrado, si realmente estuviera Dios con él. ¿Me entienden, hermano? Y así nos pasa en la iglesia. No, ese pastor regaña. No, el otro es muy tibio. No, ya no voy, ya me gritó. No, ya me vio feo. No me saludó. No, pero bueno, y permite su camino sin llegar a su perdición. Pero nosotros, como creyentes así, como decía Pablo a los filipenses, estar firmes en la fe para salvarnos. Y esto es de Dios, hermano. ¿Sí? Vamos a Efesios, por favor, 2:8, es de apoyo este versículo. Efesios 2:8. Leo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí se refiere un poco a la salvación como se recibe y enseña que es un don de Dios, hermano. Que solo se lo concede a aquellos que han amado al Señor. Ese don se lo da más a ellos. Y que la fe es su base para recibir su gracia. Y la salvación, aun cuando el futuro, o tu problema sea difícil, hermano, o sea incierto, la fe en el Señor Salvador nos dará paz y amor. Esa es una realidad. Como a Pablo, estando en prisión, hermano. Acompáñenme a Romanos 5:1, por favor. Hacemos muchos versículos. Romanos 5:1. Leo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay que ser hermoso, ¿no? La fe se ejercita como un músculo ayer. ¿Tú cómo te ejercitas en la fe? Para estar aquí con el Señor, para ser justificado.
¿Cómo te ejercitas a diario? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vamos al versículo base nuevamente, hermano, Filipenses 1, verso 29, ya vamos terminando. Dice el versículo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino también que padezcas por Él. Aquí Pablo nos dice y afirma que solo a los creyentes se les concedió no solo creer en Cristo, sino sufrir por Él, hermano. Sufrir por Él. Dios no solo ha permitido en su gracia creer en el nombre de Cristo, sino también sufrir por Él. Por Él, hermano. Es interesante que Pablo usa la palabra concedido. Esa palabra concedido es como entregado, que a alguien nada más se la dio. Concedido que no está. Dice, es interesante que puso la palabra concedido, que muestra que sufrir por Cristo es un privilegio. Y Él no es el único en tener este privilegio, hermano. Los filipenses lo compartían y lo compartimos nosotros. Y en esto hay recompensa, hermanos. En esto hay recompensa. Acompáñenme por favor a Mateo 5, 10, 12. Mateo 5, 10, 12. Mateo 5, 10, 12, voy a leer. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, cuando los vituperan y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo, pero no sé, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Acompáñenme en otro versículo de apoyo que es Filipenses 3:10, hermano. Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegamos a ser semejante a él en su muerte. Aquí Pablo termina este versículo dando a entender que tenemos que sufrir como él estaba en la cárcel también. Y que Cristo también, obviamente. Pero hermano, aquí se tiene una lucha interminable en los filipenses y también nosotros. Fíjate, hermano, no es notable que incluso el sufrimiento es exaltado por el cristiano a un plano tan elevado. El sufrimiento es exaltado por nosotros. ¿Eso para qué? Para perfeccionarnos en Cristo. Y eso hacía Pablo. Aquí Pablo es así, hermanos. Le voy a leer unas palabras de Spurgeon. ¿Qué dice Spurgeon? Dice, ¿qué honor tan grande es este para cualquier seguidor de Cristo? No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No todos los cristianos reciben esta distinción. Hay creyentes que tienen un corazón especialmente sensible y que se sienten heridos por las palabras crueles de quienes los aman, no porque amen al Señor Jesucristo. A ti, hermano, hermana, te es dado y bien puedes regocijarte en tal don. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. También sufrir por Él es el galardón y recompensa jamás imaginable. Pues aquí Pablo nos lleva, hermano, y a los filipenses a sufrir como Cristo, a echarle ganas, no importa las circunstancias en las que estemos. Él estaba con los hombres de los filipenses y su preocupación más grande de Pablo era ver y ayudar a los filipenses, aunque él quería estar con ellos. No sabía si iba a salir o no, pero les mandaba muchas cartas, sus cartas, pues más que nada para exhortarlos que el sufrimiento tenía que ser, pero ellos tenían que estar bien afianzados en Cristo, y aparte en la iglesia en unidad, y estar en consejería constante consejería con sus pastores, y no dejarse engañar por los cristianos. Ellos van a tener su bendecido, pero bueno, damos gracias a Dios por eso. Amén.